La primera cosa que sintió fue la cuerda de música, mordiéndole los tobillos. Todavía no era dolor, solo la presión, tensa e implacable, cortándole la circulación mientras el mundo colgaba boca abajo a su alrededor. El sol le quemaba directo en los ojos, blanco y despiadado, y el viento seco de música, verano le llevaba a los pulmones el olor a polvo y barro del río. Estaba colgada cabeza abajo bajo un viejo roble ancho. El vestido se le había recogido de una forma que la obligaba a luchar por su dignidad. Las manos atadas con fuerza, el corazón golpeándole tan fuerte que pensó que podría partirla antes de que lo hiciera la cuerda. En algún lugar cercano, un caballo resopló, luego otro. Se retorció despacio al principio, porque el pánico desperdicia fuerzas y ella sabía eso. La cuerda crujió contra la rama. Sus botas rasparon la corteza. Cada movimiento enviaba un latigazo de dolor ardiente por las piernas. No la habían atado para matarla. La habían atado para asustarla. Si entraba en pánico, les daría lo que más querían, su rendición. Dejarla allí como una advertencia clavada a la tierra. Un aviso que dijera, firma el papel o la próxima vez no nos iremos. Minutos antes, Silus Crow había estado frente a ella con el sombrero calado y la voz tranquila. Esa clase de calma que viene de saber que eres dueño del suelo bajo los pies de otra persona. Vende la tierra, cede el agua, o cuelga aquí hasta que aprendas. No esperó su respuesta. Ahora estaba sola, boca abajo, con el sudor corriéndole a los ojos y la cuerda hundiéndose poco a poco en su piel. No gritó. Todavía no. Balanceó las caderas lo justo para cambiar el peso sobre el nudo. La respiración le salía corta, controlada. Apretó el costado de la bota contra la corteza y volvió a girar. El nudo se deslizó el ancho de un dedo. Ese pequeño desliz le dijo que el hombre que lo había hecho iba con prisa. Y los hombres apurados cometen errores. Eso era todo lo que necesitaba. El corazón le dio un salto. La esperanza brilló, intensa y peligrosa. Giró con más fuerza. La cuerda quemó. La corteza le desgarró el vestido. La tela se rompió con un chasquido seco que resonó demasiado fuerte en el calor silencioso de un valle callado. Un sonido pequeño puede viajar como un grito. Entonces el nudo cedió. Una bota se soltó. Su cuerpo cayó. Golpeó el suelo con las manos con tanta fuerza que le sacó el aire del pecho, la tierra le llenó la boca, el dolor le atravesó la muñeca. Una pierna quedó aún atrapada en la cuerda sobre ella. La otra quedó extendida, inútil, debajo. El vestido estaba abierto a un lado, enganchado y arruinado. Jadeó e intentó arrastrarse, arrastrándose entre polvo y maleza, sabiendo que los hombres de Crow podían estar lo bastante cerca como para oírla respirar. Fue entonces cuando la sombra cayó sobre sus botas. Lenta, pesada. Un hombre estaba a unos pasos, con las riendas en una mano, y detrás de él un caballo bayo cansado que se movía inquieto. Tenía canas en las sienes y polvo en el abrigo. El aspecto de alguien que había pasado demasiados años bajo el cielo abierto. Ella no sabía su nombre. No sabía si trabajaba para Crow. Solo sabía que no podía seguir así ni un segundo más. La voz se le escapó antes de que el miedo pudiera detenerla. «Está roto. Quítamelo, por favor», gritó. Las palabras salieron mal, atropelladas y crudas. Pero se refería a la cuerda. La cuerda. Antes de que se hundiera más. Quería esa cuerda fuera de su tobillo ahora mismo. Antes de que los hombres de Crow decidieran volver. El hombre no se movió. Solo se quedó mirándola. Durante un largo aliento, ella pensó que se daría la vuelta. Entonces vio como sus ojos bajaban a las marcas de sus muñecas, quemaduras oscuras y recientes de la cuerda. Se quedó inmóvil, asintió hacia ella, más allá de ella, hacia las huellas frescas de cascos en la tierra, la mandíbula apretada como la de un hombre que reconoce una firma. Su mano se cerró sobre las riendas. Dio un paso adelante, despacio y con cuidado,
como si la tierra misma pudiera estallar si se movía demasiado rápido. Entonces ella también lo vio. Huellas recientes en la tierra. Más de un caballo. Los hombres de Cro no se habían ido lejos. Nunca se iban lejos cuando esperaban que una mujer se quebrara. El hombre alcanzó su cuchillo, sin prisa, sin temblar. Cortó la cuerda de un solo tajo limpio. Un corte limpio es lo que haces cuando ya has tomado una decisión. Su pierna quedó libre. Ella se desplomó en el suelo, encogiéndose sobre sí misma, respirando con dificultad, temblando ahora que el peligro se había abierto paso dentro de ella. El hombre retrocedió un paso, dándole espacio, sin apartar los ojos de la línea de árboles. «Estás muy herida», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Lo suficiente», respondió. Él miró el vestido roto y luego apartó la vista, respetuoso, cuidadoso. Eso le dijo algo sobre él. No lo bastante como para confiar, pero sí lo bastante como para esperar. «Me llamo Clara», dijo, porque el silencio pesaba más que el dolor. Él asintió una vez. «Caleb». Otro sonido se deslizó por el calor. Cascos lejanos, observando. La mano de Caleb se apretó en las riendas. Ahora lo entendía. Esto no era una chica que tropezó y cayó. Esto era un mensaje. El tipo de mensaje de Cro. Lo peor de un mensaje así es lo rápido que un pueblo entero aprende a fingir que nunca lo vio. Y al cortar esa cuerda, al quedarse bajo ese roble con ella temblando en la tierra, Caleb Hartman acababa de responderlo. Clara alzó la vista hacia él, polvo en el rostro, los ojos brillantes de miedo y fuego obstinado. «Quieren mi tierra», dijo. «Quieren el agua que la atraviesa, y no van a parar». Caleb no respondió de inmediato. Miró el árbol, la cuerda aún colgando, la tela desgarrada atrapada en la corteza. Luego miró de nuevo hacia el valle, donde el alcance de Cro se extendía más lejos de lo que a la mayoría de los hombres les gusta admitir. Ayudarla le costaría, y Caleb ya podía sentir la factura a punto de vencer. Irse le permitiría dormir. Exhaló despacio, como un hombre al borde de algo en lo que había jurado no volver a meterse. Así que aquí está la pregunta. Cuando un hombre ve la injusticia colgando de un árbol bajo el calor del verano, ¿la corta y lo arriesga todo? ¿O sigue cabalgando y deja que la tierra recuerde su silencio? Caleb no la apuró. Eso solo ya le dijo a Clara que quizás sobreviviría a ese día. Sacó su cantimplora y la dejó en el suelo cerca de ella. Lo bastante cerca para alcanzarla, pero no tanto como para sentirse presionada. Luego volvió a retroceder, con los ojos en los árboles, escuchando la tierra como lo hacen los viejos rancheros. El valle estaba en silencio, pero era un silencio que te observa. «Puedes incorporarte despacio», dijo. «Sin prisa». Clara se enderezó poco a poco, la respiración aún temblorosa y la mejilla manchada de tierra. El tobillo le latía, pero aguantaba. Bebió, se limpió la boca con el dorso de la mano y por fin lo miró de frente. «No tenías que bajarme», dijo. Caleb se encogió de hombros. «Sí tenía». Eso fue todo. La acompañó hasta su caballo y la ayudó a acomodarse en una roca plana bajo la sombra del roble. La cuerda seguía colgando sobre ellos, un recordatorio de que la tierra misma había tenido ojos ese día. «Volverán», dijo ella. «Tal vez», respondió él, «pero no rápido». No se quedaron a rematarlo. Aún no. Eso le dio un momento para respirar. Caleb adelantó su caballo, revisando el suelo, leyendo las huellas como líneas en un libro. Vio 3 juegos de cascos, frescos y pesados. Uno giraba de vuelta hacia el valle. Cro nunca desperdiciaba pasos. «¿Quién hizo esto?», preguntó Caleb, aunque ya lo sabía. Ella dudó y luego dijo el nombre. «Silus Cro». Caleb soltó un lento suspiro por la nariz. «Eso encaja». Se dirigieron hacia su rancho, avanzando por pasto seco y colinas bajas tostadas de marrón por el verano. El camino fue lento. Clara cojeaba, obstinada,
rechazando ayuda hasta que la pierna lanzó una punzada de advertencia que la hizo vacilar. Caleb la sostuvo del codo, firme y silencioso. Si sigues así, dijo, mañana estarás peor. Ella lo permitió entonces. Mientras caminaban, le contó lo suficiente para importar y no tanto como para matarse si él resultaba ser el equivocado. Su padre había tenido una pequeña parcela donde el agua cortaba la piedra poco profunda. No era gran cosa, pero en años secos importaba. Después de que él murió, Crow apareció con papeles y sonrisas, hablando de precios justos y vida fácil. Cuando ella dijo que no, las sonrisas desaparecieron. No quiere la tierra, dijo ella. Quiere el agua. Caleb asintió. Aquí es lo mismo. Llegaron a su rancho a última hora de la tarde. Un lugar así parece pequeño hasta que el hombre equivocado decide que importa. Un terreno modesto. Nada lujoso. Unas pocas cabezas de ganado. Un molino que crujía como las rodillas de un viejo. Era el tipo de lugar que Crow solía ignorar, lo que significaba que estaba a punto de importar. Caleb revisó de nuevo su tobillo, lo vendó limpio y luego la dejó en el porche con una silla y sombra. Se movía con la facilidad de la costumbre, haciendo pequeñas cosas que decían que había vivido solo mucho tiempo y había aprendido a arreglárselas. Un hombre que vive solo aprende a esconder refugios en lo ordinario. Clara lo observó. La forma en que dejó el sombrero exactamente donde debía. La pausa antes de volver a mirar hacia el valle. «Podrías irte», dijo ella. Él no respondió al principio. «Podría», dijo por fin. Pero esa cuerda seguiría colgando ahí. Ella miró su vestido roto y luego apartó la vista. «Harán que parezca culpa tuya». Caleb esbozó una sonrisa fina. «Crow siempre lo hace. No gana solo con violencia. Gana haciendo que la gente decente dude de lo que vio». Entonces se lo contó. No toda la historia, solo lo suficiente. Había llevado una placa una vez. Creyó que las reglas bastaban para mantener a los hombres honestos. Aprendió por las malas que el papel se dobla más fácil de lo que la gente cree. «Lo dejé antes de que matara lo que me quedaba», dijo. Clara asintió. Entendía ese tipo de renuncia. Cuando el sol empezó a caer, un jinete apareció en el borde lejano de la propiedad. Solo uno, observando. Un vigilante es peor que una amenaza porque significa que alguien está tomando nota. No lo bastante cerca para hablar. Lo bastante cerca para ser visto. Caleb no alcanzó su rifle. El jinete tampoco. Ese era el punto. «Saben que estás aquí», dijo Clara. «Sí», respondió Caleb. «Quieren que lo sepa». Dio de comer a sus caballos, acercó el ganado al agua. Pequeñas decisiones que decían que ya estaba planeando problemas. Cuando el jinete por fin se dio la vuelta, Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado tenso todo el día. «¿Por qué yo?», preguntó. «¿Por qué no asustar a otra persona?». Caleb se apoyó en la cerca. «Porque eres joven. Porque estás sola. Porque Crow cree que el miedo funciona mejor que las balas». La miró entonces, de verdad, y la voz se le suavizó. «A veces se equivoca». Se quedaron en silencio mientras la tarde se enfriaba. Las cigarras arrancaban como un motor viejo poniéndose en marcha. Clara metió la mano en la alforja y sacó unos papeles doblados, gastados de tanto manipularlos. «No le dije todo», dijo. «Guardé copias. Copias son esperanza, los originales son poder». Y Crow conocía la diferencia. Caleb no los tocó. Ni siquiera pidió verlos todavía. «Listo», dijo. Ella sostuvo su mirada. «Si me ayudas, no se detendrá conmigo». Caleb asintió. «Lo sé». Fue en ese momento cuando Clara entendió que ya no se trataba solo de la tierra. Se trataba de si un hombre que ya se había ido una vez volvería a acercarse al fuego. La noche cayó en algún lugar del valle. Un coyote aulló. Caleb se levantó y miró su rancho,
tranquilo y sencillo, y de pronto en peligro. Descansa, dijo. Mañana averiguamos hasta dónde llega la mano de Crow. Y antes de seguir, si has llegado hasta aquí escuchando, me alegrará tenerte de nuevo. Tómate un segundo y suscríbete si estas viejas historias aún te importan. Sírvete una taza de té, ponte cómodo y dime algo. ¿Qué hora es donde estás escuchando y desde donde oyes esta historia? Porque mañana este valle silencioso va a decidir qué clase de hombres aún pertenecen a él, y a Crow no le gustan las decisiones que no puede controlar. Esa noche, Clara no durmió como duerme una persona a salvo. Durmió como alguien que espera un paso sobre la madera. Cada pequeño sonido tenía forma, un clavo enfriándose, un caballo moviéndose, un coyote a lo lejos que podría haber sido un hombre si escuchabas demasiado. Caleb se sentó a la mesa con una lámpara baja, mirando los papeles que ella le había mostrado, sin tocarlos, leyendo los bordes de la historia como se lee el rostro de un hombre. No le gustó lo limpia que se sentía la presión de Crow. No era la presión de un matón de cantina. Era la presión de alguien que ya había hecho esto antes. Alguien que sabía exactamente dónde vivía el miedo en un valle. Cerca de la medianoche, una pequeña piedra golpeó el poste del porche. No fuerte. Solo deliberada. Caleb se levantó despacio y salió afuera sin llevar lámpara. La luna era fina. El viento estaba quieto. En la tierra, cerca de los escalones, encontró algo que no había estado allí una hora antes. Una tira de papel doblada una vez, sujeta con una piedrecilla. Sin nombre, sin firma, solo unas pocas palabras escritas con letra prolija. Mañana, Roble, trae a la chica. No era una invitación. Era un horario, y Crow esperaba que el mundo lo obedeciera. Caleb lo leyó 2 veces, luego lo arrugó en el puño y miró hacia la línea oscura de las colinas. La voz de Clara llegó desde detrás de él, suave. ¿Era para mí? Caleb aún no se dio la vuelta. Era para los dos, dijo, y en ese momento el rancho dejó de ser un hogar y empezó a ser un campo de batalla. La mañana llegó en silencio. Ese tipo de silencio que inquieta a un hombre. El sol salió despacio sobre las colinas, la luz derramándose sobre la hierba seca y los postes de la cerca que habían estado allí más tiempo del que alcanzaban la mayoría de los recuerdos. Caleb ya estaba despierto, moviéndose como alguien que no había dormido mucho. El café hervía en la estufa, los caballos se movían en los corrales. Todo parecía igual, lo que significaba que no lo estaba. Clara despertó con el tobillo rígido y un nudo en el pecho que no podía frotarse para quitar. Salió al porche y respiró el olor a polvo, heno y madera vieja. Se sentía más seguro que el roble, pero no lo suficiente como para olvidar. Caleb le tendió una taza de café sin decir palabra. Ella la tomó. El calor ayudó. No hablaron de Crow de inmediato. Los viejos hábitos mueren despacio. Caleb arregló una tabla suelta de la cerca. Clara observó el valle. Un halcón giraba alto, paciente. A media mañana, Caleb ensilló su caballo. Vamos al pueblo, dijo. Clara lo miró. ¿Juntos? Sí, eso importaba. El camino hacia los Olivos fue constante, sin prisas. Caleb se mantuvo en terreno abierto, donde podía ver lejos. Clara notó cómo elegía cada giro con cuidado, como un hombre que había aprendido lo que cuestan las curvas ciegas. Llegaron cerca del mediodía. Los Olivos era pequeño pero activo. El tipo de lugar donde las noticias viajaban más rápido que las carretas. La gente los notó. Algunos saludaron a Caleb con la cabeza. Otros miraron 2 veces a Clara y luego apartaron la vista. Caleb ató su caballo y bajó con calma. Primero fueron a ver a un hombre llamado Turner, un agrimensor que había trabajado el valle años atrás. Turner recordaba al padre de Clara. Recordaba a Crow también. No quería problemas. No guardo libros viejos, dijo. Ya no. Caleb le dio las gracias de todos modos. Fue entonces cuando empezaron los murmullos. Los susurros pasaron de un porche a otro.
Los ojos los siguieron. Una mujer cruzó la calle para evitar a Clara. Un hombre escupió y negó con la cabeza. Caleb sintió que aquello se le posaba sobre los hombros como un abrigo que no había pedido. En el establo, un joven peón miró demasiado tiempo. Tú, dijo, el de la chica bajo el roble. Caleb se giró despacio. ¿Y qué? El muchacho tragó saliva. Dicen que tú lo hiciste. Fue entonces cuando el ayudante del sheriff, Amos Klein, salió de la sombra. Klein sonrió como un hombre al que le gusta el calor. Su placa captó la luz. Vamos, vamos, dijo Klein. No difundamos historias. Se quitó el sombrero ante Clara. Sus ojos se detuvieron un segundo de más. Señorita, dijo. Asunto duro el de ayer. Clara no dijo nada. Klein se volvió hacia Caleb. Crow ha estado haciendo preguntas. La gente se pone nerviosa cuando hay cuerdas de por medio, respondió Caleb, sosteniéndole la mirada. Curioso, creí que las cuerdas eran cosa de su oficio. Algunos hombres cercanos se pusieron tensos. La sonrisa de Klein se afinó. Cuídate. Luego se inclinó y bajó la voz. El mejor consejo es que lo dejes correr. Caleb asintió una vez. Aprecio la preocupación. Siguieron caminando. El corazón de Clara latía fuerte. Ya le dio la vuelta, dijo ella. Caleb no lo negó. Se detuvieron a por agua. Clara se acomodó el tobillo. Caleb escaneó la calle. Crow no mostró la cara. No tenía que hacerlo. En la trastienda de una pequeña tienda, Clara por fin sacó los papeles doblados de su alforja. Le temblaban las manos. No por miedo ahora, sino por el peso de aquello. Son copias, dijo. Los originales están escondidos. No en el pueblo, añadió. Anoche los moví a un lugar donde nadie pensaría en buscar. En tu terreno, dijo, solo por una noche. Caleb leyó lo suficiente para entender la forma del asunto, derechos de agua, firmas viejas, fechas que no encajaban del todo. Ha estado arreglando el pasado, dijo Caleb. Sí, respondió Clara. Y si termina, nadie podrá probarlo. No estaban solos. Jed Morrow estaba al otro lado de la calle, fingiendo no mirar. Apoyado en un poste, sombrero bajo, ojos afilados. Cuando Clara lo notó, él se quitó el sombrero y se dio la vuelta. Caleb también lo vio. ¿Quién es ese?, preguntó Clara. Un problema, dijo Caleb. Salieron del pueblo poco después, con el aire espeso de miradas y medias palabras. Mientras se alejaban, Clara sintió que algo cambiaba. Los Olivos no era solo hostil. Estaba listo. Un pueblo así solo necesita una chispa. Y Crow llevaba cerillas. A medio camino de regreso, Caleb tiró de las riendas. Necesitas saber algo, dijo. Yo llevé una placa una vez. Creí que las reglas importaban más que los hombres. Me equivoqué. No dijo más. No hacía falta. Caleb se apoyó en la cerca junto a Clara. Así empieza, dijo. Crow empuja hasta que tú empujas de vuelta. Luego le dice al mundo que tú empezaste. Clara miró hacia el valle. Su tierra yacía en algún lugar más allá de las colinas, quieta y paciente. No voy a firmar, dijo. Caleb asintió. No pensé que lo harías. Al caer el crepúsculo, un sonido viajó con el viento. Cascos, más de uno, acercándose. Caleb se enderezó, los ojos entornados. Y entonces lo entendió. Crow había terminado de advertir. Cuando el miedo deja de funcionar, hombres como Crow no se calman. Escalan. Los caballos llegaron a la línea de la cerca justo después del anochecer. No cargaron, tampoco se ocultaron. Se detuvieron donde la hierba se encontraba con la tierra dura. 5 jinetes, dispersos, lo bastante cerca para contarlos, lo bastante lejos para fingir que solo pasaban. Caleb se quedó quieto junto al granero, la mano sobre el riel,
la mirada firme. Era la manera de Crow. Sin prisa, sin palabras, solo presión. Clara observaba desde el porche, los tobillos rígidos, el corazón apretado. Sabía que esos hombres no estaban allí para hablar. Estaban allí para mantener fresco el miedo. Tras un largo minuto, un jinete giró su caballo y luego otro. Se fueron deslizándose como humo, despacio y seguros, dejando la noche más pesada que antes. Caleb no se movió hasta que se fueron. Están marcando el tiempo, dijo. Clara tragó saliva. ¿Qué hacemos? Caleb miró el cielo. Las estrellas estaban nítidas. Clima claro. Buen cabalgar. Dejamos de permitir que Crow marque el paso. Fue al cuarto de arreos y bajó una pequeña caja de lata de un estante alto. Tenía polvo, como si no se hubiera tocado en años. La abrió y sacó dos cosas, una placa gastada envuelta en tela y una hoja doblada que parecía haber sido replegada 100 veces. Clara no preguntó. Solo miró. Caleb volvió a guardar la placa. No se la puso. Ya no era ese hombre. Pero se quedó con la hoja. En ella había nombres. Nombres viejos, rancheros, un juez de la costa, un empleado que manejaba registros, hombres que una vez dijeron defender la ley hasta que Crow los ayudó a olvidar. Clara comprendió entonces que esto era más grande que la tierra de su padre. Crow llevaba años tejiendo una red, y el valle había aprendido a respirar dentro de ella. Caleb envolvió los papeles en lona aceitada como si fueran dinamita. Luego revisó 2 veces la cincha de la silla de Clara, no porque dudara del cuero, sino porque se negaba a perderla por algo estúpido. Miró su tobillo. ¿Seguro que puedes montar? Preguntó. Clara alzó la barbilla. Puedo. Caleb esbozó una sonrisa leve, de esas que aparecen cuando un hombre está preocupado e impresionado al mismo tiempo. Muy bien entonces, dijo. Vamos a pedir prestado un poco de día. Esa noche, Caleb empacó ligero, papeles, algo de comida, agua. Escribió una nota corta y la dobló con cuidado. Salimos temprano, dijo. Nos vamos al sur. Clara supo lo que significaba antes de que lo dijera. Santa Bárbara, dijo. No por comodidad, sino por alcance. Salieron antes del amanecer, dejando el rancho silencioso detrás. La tierra se abrió amplia, colinas rodando hacia la costa, secas y pálidas bajo la primera luz. Caleb eligió rutas altas siempre que pudo, lugares donde se podía ver venir el problema. A media mañana, el tobillo de Clara ardía. No se quejó. Caleb lo notó de todos modos. Redujo el paso, armó un pequeño campamento bajo matorral bajo donde el viento cortaba algo del calor. Mientras descansaban, Caleb volvió a sacar los papeles. Estas copias, dijo. ¿Seguro que coinciden? Clara asintió. Las revisé 3 veces. Bien. Las volvió a envolver y las ató a la silla. Si pasa algo, dijo, tú sigues. Ella lo miró. ¿Y tú? Él sostuvo su mirada. No estaré lejos. Siguieron adelante, el camino estrechándose a medida que las colinas se cerraban. Por la tarde llegaron al lugar donde el camino se apretaba entre roca y matorral, un cuello angosto que los lugareños llamaban el Paso de Gaviota. Era el tipo de terreno donde las sombras podían esconder a una docena de hombres. A Clara se le erizó el vello de los brazos, no por frío, sino por instinto. Ese paso tenía fama, de esas que se oyen en medias bromas en una tienda de forraje, un lugar donde un hombre podía desaparecer y las rocas guardarían el secreto. Caleb redujo el paso a un caminar y escuchó de nuevo, no el sonido, sino la ausencia. Los pájaros habían callado. Incluso los insectos parecían contener el aliento. Señaló con 2 dedos una marca pálida en la tierra. ¿Ves eso? Dijo. Clara se inclinó hacia adelante. Un surco de rueda, recién cortado y profundo. Y eso, añadió Caleb. Un segundo surco, más ligero,
como si una carreta hubiera sido forzada fuera del camino principal por un momento y luego corregida. El rostro de Caleb se endureció. Ninguna carreta de rancho hace eso a menos que alguien la obligue. Clara tragó saliva. ¿Crees que nos están esperando? Caleb negó una vez. No a nosotros. Al papel. Miró hacia la alforja donde viajaba el paquete envuelto. No tienen que atraparnos, dijo. Solo tienen que detener lo que llevamos. Clara miró el camino, comprendiendo de pronto qué clase de guerra era esta. No una guerra de disparos. Risa, una guerra de tinta. Caleb apuró el caballo y bajó la voz. Si me oyes decir abajo, no piensas. Lo haces. Clara asintió, la mandíbula tensa. Caleb levantó una mano y el mundo pareció quedarse quieto. Escucha, dijo. Clara lo oyó entonces. No cascos, todavía no. Voces bajas. Demasiadas. Caleb los guió fuera del camino principal, manteniéndose en terreno quebrado donde las ruedas no iban. Subieron despacio, la respiración apretada, el sudor corriendo. Desde arriba, el camino parecía una línea delgada donde un hombre podía quedar atrapado. Abajo, una diligencia, se aclara la garganta, avanzaba, levantando polvo, el cochero encorvado. Entonces pasó rápido. Sonaron disparos. Los caballos relincharon. La diligencia se sacudió. Hombres salieron de las rocas, rostros cubiertos, moviéndose como si lo hubieran practicado antes. Caleb tiró de Clara hacia atrás, firme y silencioso. Quédate abajo, dijo. Observaron desde arriba cómo se desarrollaba el asalto. No torpe, no cruel, eficiente. No era un crimen al azar. Esa diligencia llevaba correo y registros de tierras camino a Santa Bárbara. El tipo de papel que podía arruinar a Crow si llegaba a las manos correctas. Crow no solo perseguía a Clara, perseguía la historia escrita. Esto era Crow diciéndoles que el rastro de papel no viajaría seguro. La mandíbula de Caleb se tensó. Crow no solo estaba apretando tierras, estaba extendiendo el alcance. Correo, registros, cualquier cosa que pudiera atarlo. Esperaron a que terminara. Cuando los jinetes huyeron, Caleb se movió. Bajaron con cuidado. El cochero estaba vivo, sacudido, maldiciendo. Un guardia gemía, sangrando, pero respiraba. Caleb ayudó en lo que pudo. No se quedó. Clara lo vio entonces, la forma en que movía las manos, como hablaba para calmar a los heridos. Ya has hecho esto antes, dijo cuando estuvieron a salvo. Él asintió. Demasiadas veces. Llegaron a Santa Bárbara al anochecer. Luces bajas, olor a sal en el aire. Caleb no fue al sheriff. Fue a la oficina de correos. Dentro habló con un hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Los ojos del hombre se desviaron hacia un libro mayor sellado, uno que Clara no reconoció. Si Crow tiene las manos en el correo, dijo en voz baja, alguien más arriba querrá hablar. Los papeles cambiaron de manos. Se escribieron nombres. Se aclara la garganta. El hombre deslizó el papel como si fuera evidencia, no tinta. Este asalto, dijo Caleb, encaja. Encajará, respondió el hombre. Afuera, Clara soltó un aliento que sentía que llevaba días conteniendo. Esto ayuda, dijo. Da peso. Crow odia esperar, respondió Caleb. Si hace un espectáculo público, añadió el empleado, ahí es donde la ley por fin tendrá espacio para respirar. No se quedaron mucho. Caleb lo sabía mejor. En el camino de regreso, Clara hizo la pregunta que había estado guardando. ¿Por qué dejaste de verdad la placa? Caleb guardó silencio mucho rato. Porque vi a un buen hombre perderlo todo por papeles que estaban limpios pero eran falsos, dijo, y me dije que las reglas importaban más que la verdad. No la miró cuando habló de nuevo. No voy a hacer eso otra vez. La noche los alcanzó a mitad de camino. Acamparon donde las colinas se aplanaban, fuego bajo, estrellas amplias.
Clara durmió ligera. Caleb casi no durmió. Cerca del amanecer, un sonido lo despertó. Cascos cerca. Demasiado cerca. Alcanzó su rifle mientras sombras se movían más allá del resplandor del fuego. Crono había esperado, y el siguiente movimiento no iba a ser silencioso. Al amanecer, Caleb iba a saber si Cro venía a negociar o a enterrar. El sonido volvió. Cascos lentos y deliberados, rodeando justo fuera de la luz del fuego. Caleb se quedó inmóvil, rifle bajo, respiración medida. No despertó a Clara de inmediato. El pánico se propaga más rápido que la verdad en la oscuridad. Los jinetes se detuvieron donde la noche los tragaba. Una voz llegó, calmada y ensayada. Caleb, llamó el hombre. Solo queremos hablar. Caleb respondió con silencio. Pasaron minutos. El fuego chasqueó una vez, y luego los jinetes se retiraron, desvaneciéndose en las colinas como si nunca hubieran estado allí. Caleb dejó que la noche se asentara antes de moverse. Levantaron el campamento a la primera luz. Sin fuego, sin café, solo movimiento. Clara podía sentirlo ahora. La presión había cambiado. Ya no era vigilancia. Era cerco. Cabalgaron duro hacia el rancho, cortando por terreno abierto. Caleb revisó las crestas, las hondonadas, las líneas largas donde a los hombres les gusta esconderse. Llegaron a la cerca a última hora de la mañana. La puerta colgaba abierta. Eso lo decía todo. Caleb desmontó y levantó una mano. Clara se quedó atrás, el corazón golpeando. El patio se veía mal, demasiado quieto. Un cubo volcado, una puerta no del todo cerrada. Luego vio las huellas, más de las que había antes. Caleb se movió rápido, pero con cuidado, escaneando esquinas, escuchando respiraciones. La casa estaba vacía. Sin sangre, sin lucha adentro. Clara sintió frío a pesar del calor. Caleb abrió el fondo falso del cajón del escritorio y se quedó helado. Los originales, dijo. Se llevó los originales. Ahora Cro podía reescribir el pasado y llamarlo ley. Cro no había venido a pelear. Había venido por la única cosa que podía enterrarlo en el papel. Encontraron la señal junto al viejo corral. Una cuerda, resopla, enrollada, dejada a propósito. Un mensaje tallado en el poste. Firma hoy. La mano de Clara tembló. Caleb la sostuvo. Quiere público, dijo. No tenían mucho tiempo para pensar. Crono era un hombre que esperara sin motivo. Para el mediodía, la noticia les llegó por medio de un vecino que no miró a Caleb a los ojos. Clara estaba retenida cerca de la curva del río, donde los robles se abrían anchos y la tierra descendía. Habría gente. Testigos. Cro quería que la firma pareciera limpia. Caleb cabalgó solo. Dejó el rifle atrás, llevó solo un revólver que esperaba no usar. No quería que esto se convirtiera en algo que no pudiera deshacer. La multitud era pequeña pero tensa, rancheros, algunos vecinos del pueblo. El ayudante del sheriff Klein estaba cerca del frente, manos juntas, rostro neutral. Clara estaba de pie bajo el roble, las muñecas atadas al frente. Esta vez, el mentón alto. El tobillo vendado, pero apoyándose en el de todos modos. Cro dio un paso adelante con papeles en la mano, sonriendo como si fuera una reunión de negocios. Terminemos con esto, dijo. No más problemas. Caleb desmontó y caminó al claro. Tú empezaste los problemas, dijo. Cro se encogió de hombros. Yo los termino. Klein se aclaró la garganta. Esto es legal, dijo. Todo en regla. Caleb miró los rostros a su alrededor. Algunos evitaban su mirada. Otros parecían avergonzados. Algunos se veían aliviados de no ser ellos los que estaban atados. Cro extendió la pluma. Una pluma en la mano de un abusón puede ser más peligrosa que un arma en el momento justo. Clara no se movió. Caleb dio un paso adelante.
Ese papel arregla más que el agua, dijo. Arregla mentiras. La sonrisa de Crow se tensó. Cuidado. Fue entonces cuando Jed Marrow se movió. Solo un paso, apenas lo suficiente. Caleb ya había visto esa mirada antes, la de un peón que se da cuenta de que está a punto de ser el siguiente al que arrojen bajo el carro. Caleb lo vio. Jed había estado callado toda la mañana, con los ojos vacíos y la mandíbula apretada. Ahora miraba a Crow como un hombre que mide la distancia entre quien es y quien quiere ser. Crow también lo notó. Quédate donde estás, dijo Crow. Jed no lo hizo. Entonces habló Caleb, no en voz alta, pero con claridad. El robo de la diligencia te ata al correo, dijo. Registros, nombres. Trae a hombres a los que no les importan tus tratos de tierras. Un murmullo recorrió a la multitud. El rostro de Klein cambió. Crow rió una vez, seco. No tienes nada. Jed dio otro paso al frente. Lo prometiste, dijo Jed. Me prometiste limpio. Crow se volvió contra él. Vuelve atrás. Jed no lo hizo. Ese fue el quiebre. Caleb lo aprovechó. Sacó un paquete doblado de su abrigo y se lo entregó al ranchero más cercano. Copias, dijo. Agua, ¿verdad? Firmas antiguas. Miren las fechas. Las manos se alargaron. Los papeles pasaron de unas a otras. Crow se lanzó hacia adelante. Caleb fue más rápido. No desenfundó. Avanzó contra Crow, hombro contra pecho, empujándolo de espaldas hasta el polvo. La multitud jadeó. Alguien gritó. Klein buscó su arma. Jed le sujetó el brazo. No, dijo Jed. Esta vez no. Todo se congeló. El sonido de los caballos cortó el momento. Caballos distintos, montados con dureza. Hombres cubiertos de polvo y con abrigos de viaje entraron al galope, ojos atentos, rostros firmes. Crow conocía esa mirada. Klein también. La ley tenía peso ahora. Clara respiró por primera vez en lo que parecían horas. Crow fue llevado sin ceremonia. Cuando Klein intentó hablar, nadie escuchó. El roble se alzaba sobre todo, silencioso y viejo. Después, cuando la multitud se dispersó y el río siguió corriendo como siempre, Caleb cortó la cuerda de la muñeca de Clara. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. ¿Por qué viniste? Caleb miró la tierra, el agua, a la gente que se alejaba. Esto no ha terminado, dijo. Y mientras permanecían allí, bajo el mismo roble donde había comenzado el miedo, la pregunta quedó suspendida y pesada en el aire. Cuando un hombre pierde el control en público, ¿qué hace después para recuperarlo? El valle se sentía distinto cuando el polvo se asentó. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque todos por fin lo habían visto a la luz del día. No más silencioso, solo más honesto. La gente se fue en pequeños grupos, hablando en voz baja, pensando con seriedad. El roble permaneció donde siempre había estado, ancho y paciente, con raíces profundas en una tierra que había visto días peores que este. Clara se sentó en una piedra plana junto al agua, con las manos libres ahora, el tobillo descansando, los ojos en la lenta curva del río. Caleb estaba unos pasos atrás, el sombrero entre las manos, observando la tierra como lo hacen los hombres cuando miden lo que viene después. Crow se había ido, no borrado. Simplemente acabado aquí. El ayudante Klein se marchó a caballo sin decir palabra. Más ligero sin una placa y más pesado por una verdad de la que no podía huir. El agua siguió moviéndose. Siempre lo hace. Caleb se acercó y se sentó en el suelo, con cuidado de no invadir su espacio. Lo hiciste bien, dijo. Clara negó con la cabeza. Hice lo que tenía que hacer. Él asintió. Eso suele ser lo que se ve como bueno. Se quedaron allí un rato, sin hablar mucho. Ese tipo de silencio que cura en lugar de doler. Más tarde, cuando el sol se inclinó hacia el oeste,
Clara hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Qué pasa ahora? Caleb sonrió levemente. Ahora vivimos con nuestras decisiones. Le dijo que ayudaría a poner los papeles en orden. No como un favor, sino como una responsabilidad. Le dijo que el rancho necesitaría manos y que el agua necesitaría vigilancia. No prometió facilidad. Prometió esfuerzo. Clare escuchó y algo en sus hombros por fin se soltó. Esa noche, Caleb recorrió solo la línea de la cerca. Revisó los postes. Escuchó sonidos que no pertenecieran allí. No encontró ninguno. Cuando regresó al porche, Clare estaba allí con 2 tazas de café. Le entregó una. No hicieron falta palabras. Aquí es donde doy un paso al frente por un momento, porque historias como esta no se quedan en la página. Caminan hacia tu vida, lo pidas o no. He visto a hombres pasar de largo ante lo incorrecto porque era más fácil. Yo mismo lo he hecho 1 o 2 veces, y cada vez la tierra lo recuerda. Tal vez no de inmediato, pero lo recuerda. Caleb podría haberse marchado aquel día. Podría haber dejado una cuerda colgando y decirse que no era asunto suyo. Clare podría haber firmado y sobrevivido de una manera más silenciosa. Ambos habrían dormido. Ninguno habría descansado. Esa es una lección que vale la pena guardar. El coraje no es ruidoso. La mayoría de las veces, es solo un hombre o una mujer eligiendo no apartar la mirada cuando el momento hace una pregunta. Otra lección es esta: el poder odia la luz del día. Crow funcionaba porque la gente permanecía separada, asustada, callada. Una vez que la verdad pasó de mano en mano, una vez que se añadió peso, todo se resquebrajó. No porque todos se volvieran valientes, sino porque suficientes personas dejaron de fingir. No tienes que ser la persona más fuerte en la sala. Solo tienes que ser honesto el tiempo suficiente para que otros lo vean. Clara aprendió algo también. Aprendió que mantenerse firme no significa estar solo. Significa saber cuándo pedir y cuándo negarse a ser apresurado. Significa guardar copias. Significa confiar en tus propios ojos cuando alguien te dice una mentira con una sonrisa. Y Caleb aprendió lo que muchos aprendemos tarde. Alejarse una vez no significa que hayas terminado. Significa que estabas esperando un momento por el que valiera la pena volver. A medida que pasaron los días, el rancho se acomodó a un nuevo ritmo. El agua fluyó como debía. Los vecinos se acercaron, no todos de una vez, pero lo suficientes. Se ofreció ayuda. Se dijeron palabras que habían sido tragadas durante años. Caleb y Clara trabajaron codo a codo. Sin prisa, sin promesas hechas en el calor de la victoria. Solo mañanas compartidas, tardes cansadas y el tipo de respeto que echa raíces. El amor no llegó con fuegos artificiales. Llegó con confianza. Tal vez ese sea el mejor tipo. Si estás escuchando esto y pensando en tu propia vida, en tus propias decisiones, pregúntate algunas cosas. ¿Dónde has guardado silencio porque parecía más seguro? ¿Qué cuerda has rodeado en lugar de cortar? ¿Quién está esperando que aparezcas sin saberlo aún? Y aquí hay otra pregunta que importa. Cuando llegue el momento, y llegará, ¿lo reconocerás como tuyo? Si esta historia se te ha quedado dentro, si ha removido algo familiar, tómate un segundo y dímelo tocando me gusta. Me dice que estas historias viejas aún tienen trabajo que hacer. Y si quieres seguir caminando por ellas conmigo, suscríbete al canal. Aquí nos tomamos nuestro tiempo. Miramos de cerca. Resopla, recordamos. Sírvete otra taza de té o café. Acomódate. Dime desde dónde estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Leo esos mensajes, importan más de lo que crees. Porque en algún lugar, bajo un roble o en una mesa de cocina, alguien está de pie al borde de una decisión. Y las historias como esta no tratan del pasado. Tratan de recordarnos que incluso ahora todavía podemos decidir quiénes somos.